Hola, bienvenidos. El tema que nos toca hablar hoy es sobre la seguridad en las redes. Primero, para entender la seguridad en las redes debemos saber lo que es el modelo de capa OSI. Es un estándar conformado por 7 capas o niveles de abstracción. Cada uno de estos niveles tendrá sus propias funciones para que en conjunto sean capaces de poder alcanzar su objetivo final. Precisamente esta separación en niveles hace posible la intercomunicación de protocolos distintos al concentrar funciones específicas en cada nivel de operación. Los 7 niveles de capa OSI son físico, enlace, red, transporte, sesión, presentación y aplicación. La capa física se encarga directamente de los elementos físicos de la conexión, gestiona los procedimientos a nivel electrónico para que la cadena de bits de información viaje desde el transmisor hacia el receptor sin ninguna alteración. La capa de enlace de datos se encarga de proporcionar los medios funcionales para establecer la comunicación de los elementos físicos. Se ocupa del direccionamiento físico de los datos, del acceso a los medios y especialmente de la detección de errores de transmisión. La capa de red se encarga de la identificación del enrutamiento entre dos datos o más redes conectadas. La capa de transporte se encarga de realizar el transporte de los datos que se encuentran dentro del paquete de transmisión, desde el origen al destino. La capa de sesión se encarga de controlar y mantener activo el enlace entre las máquinas que están transmitiendo información. La capa de presentación se encarga de la representación de la información transmitida. Y la carga de aplicación se encarga de permitir a los usuarios ejecutar acciones y comandos en sus propias aplicaciones, como por ejemplo un botón para enviar un email o un programa para enviar archivos mediante FTP. También permite la comunicación entre el resto de capas inferiores. Ahora que sabemos qué es el modelo de capa OSI, podemos ver las vulnerabilidades que poseen cada una. Primero, a nivel físico. Están relacionadas con el acceso físico no autorizado a los dispositivos de red. Un ejemplo que podemos ver son los cortes o desconexión de un cable de red o interferencias electromagnéticas ocasionadas por algún dispositivo que impidan el funcionamiento normal de la red. En la capa de enlace de datos, las vulnerabilidades que representa son la conexión, el control de acceso y la confidencialidad. Algunos ataques que se presentan aquí son ataques escucha de red, falsificación de dirección de MAC y envenenamiento ARP. Para el nivel de red, las vulnerabilidades que representan son la integridad y la confidencialidad de la información. Esta puede ser los siguientes ataques: suplantación de mensajes como IP spoofing y la denegación de servicios DOS. Para la capa de nivel de transporte, las vulnerabilidades que representan son de integridad, autenticación y confidencialidad. Y los ataques comunes de esta capa son ataques contra el establecimiento de sesiones TCP, ataques de reconocimiento y los ataques sobre la confidencialidad. Entre la capa sesión, presentación y aplicación, ellos comparten las mismas vulnerabilidades como son la confidencialidad, integridad, disponibilidad, no repudio o autenticación, que pueden ser aprovechadas por diferentes atacantes. Existe una gran variedad de ataques como los ataques sobre la confidencialidad, suplantación de servicios de nombres de dominio, como sigla en inglés morphing, agotamiento de dirección IP, DHCP starvation en inglés, y eso es SQL injection, y SS, que consiste en básicamente inyectar código malicioso en la página web visitada, y el desbordamiento de buffer, que aquí se aprovecha algún fallo de diseño de una aplicación para ejecutar un código malicioso en el ordenador de la víctima. Las técnicas de protección que utilizamos para impedir estos ataques son los cortafuegos o firewall, sistemas de detección de intrusos, proxies, sistemas de gestión unificada de amenazas, VPN, sistemas descentralizados de autenticación y zonas desmilitarizadas. Zona desmilitarizada. Una zona desmilitarizada o DMZ es una red que suele albergar servidores que ofrecen algún servicio en Internet y que generalmente actúa como intermediaria entre la red interna de una empresa y la red externa
incrementando la seguridad de las redes internas. La red interna y externa pueden establecer conexiones con la DMZ, pero desde la DMZ solo se permite establecer conexiones con la red externa, denegando conexiones de entrada a la red interna. De esta forma, los equipos de la DMZ pueden iniciar conexiones con equipos externos de forma legítima, como por ejemplo el servidor de antivirus corporativo, que se descarga regularmente las firmas y las actualizaciones de los virus. A continuación podemos ver cómo se estructura la DMZ. Primero por la Internet Red, de ahí pasa por el cortafuego externo, de ahí llega a la DMZ LAN, que se divide en equipos de la DMZ y esta pasa por el cortafuego interno. De ahí llega a la LAN interna, que se divide en los equipos, tanto computadora 1, computadora 2, computadora 3. Una práctica que se usa en los servidores de la DMZ es habilitar los logs. Estos envían una copia de los logs de forma automática de esos servidores a la red interna. En esta imagen podemos ver que los podemos habilitar, como por ejemplo el log de cuenta de login, el log de políticas de cambio, el log de acceso, entre varios. Les dejo un link adicional donde podemos ver cómo se registran y exportan logs de inicio. ¿Qué son las defensas de seguridad? Son una defensa global y dinámica que coordina varias líneas de defensa que cubren toda la profundidad del sistema. Se trata, por lo tanto, de permitir acciones de neutralización de los atentados contra la seguridad, al menor costo, mediante la gestión de los riesgos, un sistema de informes, la planificación de las reacciones y el enriquecimiento permanente gracias a la experiencia adquirida. Para asegurar las diferentes barreras están los routers, los firewalls, los switches, los IPS o IDS y el hardening de servidores. Y podemos implementar varios controles como complicar el acceso al atacante y disuadir al atacante. Microsoft, por ejemplo, implementó diferentes modelos de seguridad como políticas, procedimientos y concientización, seguridad física, seguridad del perímetro, seguridad de la red, seguridad del equipo, seguridad de las aplicaciones y seguridad de los datos. En conclusión, podemos decir que el uso de las técnicas de defensa en profundidad puede ayudar a implementar la seguridad de manera efectiva. ¿Qué es el hardening? Es el proceso de asegurar un sistema mediante la reducción de la superficie de la vulnerabilidad, como por ejemplo aplicar parches del sistema operativo, cambiar contraseñas por default, habilitar políticas del uso de las contraseñas, quitar servicios que no sean utilizados y habilitar logs. Sitios como CISO Security, en la cual podemos encontrar diferentes procedimientos de hardening para diferentes plataformas como Bastille Linux y ya Solaris. ¿Cuáles son las amenazas que existen en el entorno web? Debemos tener mucho cuidado con el puerto 80, debido a que este permite el intercambio de información a través de la internet. A continuación vemos una lista de métodos que se utilizan para proteger el puerto 80, como el método JEG, que se usa para recuperar información identificada por la URI. Se utiliza para pasar información. El POST, que se dedica a la invocación de páginas como respuesta a peticiones. La HEG, que es similar a la JEG, pero no se devuelve el cuerpo de la respuesta, o tiene datos sobre el servidor sin transferir la página. Hook guarda el contenido de la petición en el servidor tras la URI requerida. Options, petición sobre las opciones de comunicación disponibles. Delete, elimina el servidor del recurso indicado para URI solicitada. Trace, conocer sin existir un receptor y obtener información de diagnóstico. Y Connect, especifica la información de un proxy al recurso identificado por la URI. La URI es un identificador de recursos que se encuentra definido en la RFC 2396 y se compone de una cadena de caracteres que le identifica unívocamente. Vamos a ver las técnicas de ataque. Hay tres diferentes tipos de técnicas de ataque, como los escuchas de protocolos o sniffing, la impersonalización o spoofing y el envenenamiento o el poisoning. ¿Qué son los sniffing? Un sniffer o analizador de protocolo es una aplicación utilizada para monitorear y analizar el tráfico en la red.
Permite capturar el tráfico y examinarlo en función de los protocolos soportados, aplicando distintos tipos de filtros. Es usado para detectar errores y problemas de diseño en las redes. Por lo tanto, cualquier protocolo que envíe los datos de esta forma es susceptible de ser analizado por un sniffer. Dentro de esos protocolos están el HTTP, el SMTP, los POP3, IMAP, TLNet, FTP. Algunos ejemplos de métodos utilizados para detectar sniffers son los Wireshark, los TCP/DOM, los ETCAR, Kismet y Kayaben. ¿Qué son el spoofing? El spoofing es una técnica utilizada para suplantar la identidad de otro sujeto, que pueda ser un usuario, un proceso u otro. Dependiendo del protocolo al que se haga referencia, esta técnica se implementará de diversas maneras, aunque las más utilizadas son las de ARP spoofing e IP spoofing. El IP spoofing consiste en sustituir la dirección IP de origen de un paquete TCP/IP por otra dirección, la cual se la desea suplantar la identidad. ¿Qué es el envenenamiento o poisoning? El envenenamiento o poisoning es una práctica común entre los sitios web, considerado como técnica baja o técnica penalizable por los buscadores. Esta técnica suele llevarse a cabo por los hackers, centrándose en los sitios más populares con el fin de obtener la mayor cantidad de víctimas posibles. Y por último tenemos los robos de sesiones, o llamado como en inglés e-hacking. El concepto de e-hacking proviene de la palabra inglesa que significa secuestro. En el ámbito de la tecnología hace la referencia a toda técnica ilegal que conlleve el secuestro o robo de información y sesiones por parte de un atacante. Por otro lado, se utiliza en combinación con otras técnicas y ataques como por ejemplo el spoofing y el man in the middle.